Hola, mi nombre es Jonathan Arredondo Londoño, egresado de la Universidad Libre de Pereira como abogado. Actualmente dentro de la misma Universidad Libre curso la especialización de responsabilidad civil y derecho de daños. Eh, Dentro de esta importante especialización estamos viendo una materia denominada concepto actual del derecho de daños y quisiera compartirles un tema muy importante pues que nuestro docente nos implementó para que compartiéramos con toda la comunidad, con toda la comunidad de estudiantes de derecho, de abogados, y por mi parte compartirles también el tema. Para empezar a discernir, bueno, vamos a hablar del fundamento de la responsabilidad civil adoptada por el Código Civil francés y la aplicabilidad del Código Civil colombiano en la actualidad. Entonces, eh, para empezar a estudiar este tema, tenemos que irnos directamente al Código Civil francés. Su fundamentalidad fue directamente el Código Civil napoleónico. Ellos empezaron primero con ellos empezaron con los primeros temas de la responsabilidad civil dentro de su entorno social y su legislación. Pues ellos tenían pues sus problemas, tenían ya para evitar el tema de la responsabilidad, en el tema ellos, para evitar el tema de la venganza, de todo ese tipo de conglomerados violentos, se creó el Código Napoleónico y con el tiempo, según sus necesidades, se fue modificando para una implementación directa. ¿De qué estamos hablando? Pues en el código francés es meramente objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que dentro de los problemas jurídicos que tengan sus ciudadanos, eh, el que cometa un daño a otro paga. Este tiene que responder directamente. Es decir, no se estudia si la persona lo hizo con intención, si la persona lo hizo con dolo, con culpa, no. Si yo demuestro que usted me hizo un daño, directamente usted es la persona que me responde. Eso es lo fundamental, ¿sí? Eso es lo que traen ellos y estipularon directamente ellos en este código. Bueno, yéndonos ya más en el tema de la actualidad y la aplicabilidad del código colombiano, pues tenemos que entender que nuestro código, por mediante Andrés Bello, pues es una copia directamente del código civil francés. En nuestra actualidad, pues por los legistas y la doctrina, y como lo vieron antes, lo había mencionado, según nuestras necesidades básicas dentro del derecho y nuestra sociedad, para poderlas entender, ha ido evolucionando. Ya no solamente está la figura de la responsabilidad objetiva, sino que también encontramos la responsabilidad subjetiva. Pero antes de hablarles de este tema, tenemos que también estudiar las nociones generales y la fundamentación directa de nuestro código. Como nociones generales, pues dentro de la Constitución tenemos el artículo 90, ¿sí? Este es el artículo pues, constitucional y es el que habla directamente sobre la responsabilidad civil. Dice, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Bueno, ya pues en este tema hace referencia a las autoridades públicas, pero es en general. Y lo importante de este tema es estudiar la parte que dice por los daños antijurídicos que sean imputables, ¿sí? Y más adelante, pues entonces, según el daño antijurídico, podemos estudiar lo que es la reparación patrimonial, según la conducta dolo, según la conducta, si es con dolo, si es grave o si es culposo, ¿sí? Eh, pero para esto, para poder estudiar esto correctamente, tenemos que ir al artículo 63 de nuestro Código Civil. Eh, en este artículo, pues directamente nos habla de los tipos el tipo de culpas que tenemos
en el tema de la responsabilidad, que es la culpa grave, la culpa leve y la culpa levísima. Según como usted actúe, se le infiere una culpa y según esa culpa, pues usted responde ante la indemnización. También tenemos dentro de este mismo código el artículo 2341, muy importante, responsabilidad extracontractual. El que ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido. Aquí venimos directamente, pues en concordancia con este artículo 63, se impone la culpa según lo que usted haya cometido, el grado, y se responde. Bueno, para continuar, hablamos directamente, bueno, en la aplicabilidad de nuestro código colombiano también está la responsabilidad subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues a diferencia de la objetiva, que usted simplemente está en una actividad riesgosa, comete el daño y le inflige una responsabilidad a un tercero, usted está obligado a la indemnización. En el caso de la subjetiva, ya no se estudia el que usted cometió el daño y responde, sino que ya se estudia más a fondo meramente por qué llegó usted a la realización de ese daño a ese tercero, si no tuvo el deber objetivo de cuidado o el grado o se llega a estudiar el grado de la culpa o si fue con dolo, sino que ya se hace un estudio previo de todos los conglomerados que usted tiene al por qué cometió ese riesgo o ese daño a un tercero. Por ejemplo, pues en el caso, eso se puede aplicar para todo. Entonces, en el caso de la responsabilidad médica, el cirujano pues que le hizo una rinoplastia a un paciente y entonces después de la operación el paciente pues no quedó a gusto, considera que no quedó de la manera que era, que la misma cirugía lo empeoró y le cometió un daño. Entonces ya en este caso es el médico a, ya entras el médico, entras el médico, es dentro del tema probatorio, entra él directamente a, a determinar que actuó con el debido objetivo de cuidado, que actuó dentro del tema médico, actuó como se debía haber actuado, como debía haber actuado un médico dentro de sus conocimientos. Y bueno, ya se amplía el repertorio, ya no es me cometió el daño y responde, sino que entonces ya se prueban las diferentes temas de la responsabilidad y se le determina una culpa y él ya debe de responder. Bueno, haciendo también la diferenciación, a diferencia de nuestro código francés, a nuestro código colombiano y el código francés, es en el tema de los menores de edad. Ellos en el código francés ellos no responden por nada, ellos directamente pues la culpa es un eximente, pues a diferencia de nuestro código, que nuestro código pues los interdictos o los menores de edad que cometan un daño a un tercero ajeno, pues ya no, ellos tampoco responden, pero entonces entrarían a responder su tutor o su representante legal, sus padres, dentro de la indemnización, el perjuicio que se ha de llegar. Bueno, como último también es importante que conozcan que existen unos eximientes de responsabilidad, como la culpa exclusiva de la víctima, como el caso fortuito o fuerza mayor. Bueno, no más tendré mucho en eso, pero entonces no solamente es no solamente véanlo desde ese punto que si se cometió un daño, pues se responde y ya, sino que también existen eximentes que la persona tiene en su defensa para, dentro del caso del que fue demandado, haga valer sus intereses. Espero que les haya servido el video. Muchas gracias y hasta la próxima.